Hola gente que sigue el grupo Grite. Acá estamos otra vez en otro de nuestros encuentros y nuevamente tenemos, como siempre, un invitado absolutamente de lujo, en este caso nada más ni nada menos que Matías Vergara, un autor de Uruguay que en un momento dijo, voy a romperla, voy a triunfar y voy a hacer nada más ni nada menos que artista de cómic. Hay que ser artista de cómic en Latinoamérica. Eh, lo voy a hacer y desde los últimos días de GraphSP hasta trabajar con DC o Boom, lo ha logrado, ha triunfado y su carrera es intachable e inmejorable. Gracias, muchísimas gracias, Matías, por compartir este ratito con nosotros. Por favor, gracias por esa amistosa introducción. Gracias. Merecida, absolutamente merecida. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo fue tu formación como artista? Bueno, es difícil trazar un mapa exacto, pero yo tuve una formación informal, si se quiere. O sea, no fui a una universidad o a Bellas Artes o a una carrera de estas, sino que tuve una formación de adolescente en un taller. Fui a un taller de dibujo de los pocos que había acá en Montevideo, orientado al dibujo no artístico, tipo pintura clásica, sino dibujo de historieta, caricaturas, ilustración, humor gráfico, que era el taller de Tunda y Ombú, dos artistas nuestros, dibujantes muy grosos, que tuvieron muchos años ese taller. Y yo habré ido desde los 16 a los 18 años más o menos, en plena secundaria. Dejé de ir cuando empecé la facultad. Yo hice la licenciatura en letras, o sea, tengo estudios en literatura. Y apenas terminé la carrera de estudiar, volví al dibujo de manera, si se quiere, intermediada, porque empecé a trabajar en videojuegos y en publicidad con unos Claro. amigos, ¿no? En esta cuestión de buscar cómo sobrevivir bueno, en épocas bastante más complicadas que ahora para conseguir trabajo creativo. Todavía estábamos ahí en los arranques de los 2000 recién. Entonces laburábamos con amigos en publicidad, haciendo avisos, haciendo animación y luego haciendo gráficos y videojuegos. Ese fue mi primer trabajo, ¿no? Yo durante todo ese tiempo, desde los 16 hasta los 20 y algo, nunca dejé de tener ganas de ser historietista, de ser autor, pero bueno, no tenía cómo, ¿no? O sea, no tenía Claro. conocimientos, no tenía gente. Acá en Uruguay era muy poquita la gente que se dedicaba a esto, entonces yo lo que seguía haciendo era trabajar de lo que podía y aprendiendo a dibujar sobre la marcha, sobre el ejercicio. Allá por el año 2007 conocí primero y empecé a trabajar después con Rodolfo Santulo, guionista, escritor, con el que hice todos mis primeros libros acá en Montevideo. Y ese fue el arranque de cuando empecé a hacer historietas. Yo antes no hacía. O sea, me gustaba dibujar, pero nunca hice historieta ni siquiera siendo niño o adolescente porque nunca escribí y además también me parecía muy difícil. O sea, realmente me parecía muy difícil hacer historietas de cómics. Me parecía más fácil dibujar, no sé, hacer ilustraciones, dibujar personajes, hacer dibujos sueltos. Hacer cómic me parecía muy complicado. Pero bueno, así fui aprendiendo sobre la marcha. Cualquiera que vea mi trabajo va a ver que desde esos primeros laburos de 2007, 2008, como justamente los últimos días del GraphP, hasta ahora hay un cambio bastante grande en la manera en que trabajo y el estilo. ¿Y qué Ya que leías? dijiste, No, no, vos Jorge, vos Jorge. no, 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 dale, dale, dale. ¿Y qué leías durante tu crecimiento como artista, durante toda esa etapa en cómics? ¿Qué leías? Bastante si se quiere, el canon occidental de la historieta que todos hemos leído, lo que se conseguía era desde cosas recontra básicas como Condorito y Patoruzú, o revistas viejas, porque había, supongo que igual que en todos lados, había acá en Uruguay un ecosistema muy fuerte de rotación de publicaciones. O sea, la gente seguía comprando revistas de hace 15 años atrás Claro. o 20 años atrás sin ningún tipo de miramiento, no importaba nada. Ibas a una librería o revistería que todavía existían, ¿no? Revisterías de usados y canjeabas un taco así de revistas viejas por otras distintas que no tenías.
Entonces te acostumbrabas a leer cosas que tenían 20, 30 años de atrás o para atrás, no importaba nada. No había una noción de lo urgente o lo contemporáneo, salvo las cosas que había en los kioscos, que sí eran vigentes. Pero te digo Condorito, te digo Patoruzú, te digo Asterix, Tintín, que también, claro, eran cosas que en realidad son dos generaciones para atrás de mi edad, pero igual las consumíamos como si fueran cosas de nosotros. Algunos pocos cómics norteamericanos, pero eso ya en la adolescencia, cuando se empezaron a conseguir más fácilmente. Acá en Montevideo empezaron a haber comiquerías con importados mucho más tarde que en Buenos Aires. Acá no había tal cosa. Conseguías los cómics que se conseguían solamente, no sé, de cualquier lado. Incluso hay un montón de gente fronteriza de la zona de Uruguay que es fronteriza con Brasil, que empezó a consumir cómics de Marvel y de DC mucho antes que los montevideanos de acá, porque las recibían de Brasil, en portugués, ¿no? Claro, Pero yo qué sé, Claro, claro, llegaban claro, claro. antes, habían novedades de Image o de Marvel o de lo que fuera que llegaban primero a editoriales en Brasil, incluso programas de tele también, entonces había gente o mangas que habían cosas que acá en Montevideo no conocíamos y que en la frontera sí. Y lo mismo los que iban por Buenos Aires o viajaban cada tanto desde acá, se encontraban con el mundo de las comiquerías de allá y también se encontraban con todo un mundo de publicaciones que acá no llegaban. Y habré empezado a consumir más cómic norteamericano contemporáneo por ahí, mediados de, yo qué sé, finales de los 90, comienzos de los 2000, es cuando yo tenía 15, 16 años, y empecé a frecuentar las comiquerías que había acá, que eran dos. Claro que acá en la Argentina tuvimos ese boom de la comiquería como tal, como tienda de venta de cómics a mitad de los 90 cuando, claro. bueno, esa apertura de este gobierno que hubo en esa época, en Claro, la que claro. facilitó ese intercambio en donde la moneda Acá se no había llegaban, igualado. claro, sí, acá nos habían llegado de segunda mano las cosas que primero se editaban en Argentina, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, las cosas de Marvel cuando las empezó a editar, me olvidé el nombre, Perfil. pero no me acuerdo. Perfil, cuando las empezó a editar Perfil Perfil y hizo alguna que DC en su otra momento y después hizo Marvel, claro. hizo Marvel, y creo que habían algunos títulos de Image o de Vértigo o de Marvel mismo que estaban publicados un poco, digamos, en negro, creo que había, no me acuerdo, había recuerdo porque las ediciones baratas llegaban acá, a los kioscos, Claro. llegaban un año más tarde, pero llegaban, incluso llegaba la Cazador, o sea, habían algunas cosas argentinas que llegaban casi siempre Sí, como sí. saldos, ¿no? O sea, como sobrantes, pero estaban. Jorge, Ahora, escuchándote me doy, o sea, me decís que tuviste tú una impronta, digamos, de conocimiento de la historieta desde, más que nada, desde lo caricaturesco. O sea, me decís que leíste Asterix, que tuviste Patrusú, que tuviste Condorito. Sin embargo, tus trabajos no están pensados de manera caricaturesca, son mucho más serios. O sea, tenés una impronta de trabajo muy diferente, tal vez, a aquel que se vea influenciado, perdón, por una cuestión caricaturesca. Digo, los tuyos, tus dibujos no son caricaturescos. Están jugando más que Depende del nada. trabajo, Digo, no, bueno, depende, pero yo, por mirá. ejemplo, veo los últimos días de Gaspi, o veo mismo Dengue, ¿sí? Que los escribiste a los dos con Santulo, digo, que mi pregunta también iba pensada por ahí, porque esta cosa de una influencia, más que nada parece caricaturesca, pero de golpe vos trabajás dentro de un marco de escritura histórica. O sea, Sí, sí. vos tenés esa historia de los últimos días de Grafti, o Dengue mismo, digo, vos estás jugando con digamos, con una impronta muy histórica. O sea, Sí, si bien Dengue es una historia más posapocalíptica, jugando un poco más con la ciencia ficción y todo eso, tenés esa cosa de trabajar con un tipo que te mete dentro del histórico. La pregunta va por ahí, o sea, ¿cómo se siente trabajar una persona que me dice, o sea, uno te escucha y dice, tengo esa influencia, pero de golpe sos un tipo que en realidad dibuja de una manera mucho más seria que tal vez que la caricatura, al contrario, es un dibujo realmente muy serio. Y eso es lo depende, yo te diría llamativo, que digo. depende el caso que vos veas. Capaz formalmente mi manera de trabajar es bastante prosaica y bastante tradicional en el sentido de la narrativa, ¿no? O sea, si mirás mis cómics se pueden entender casi sin leerlos porque son sí, bastante claros, están muy bien sí, organizados y eso es una cosa
bastante literal y a mí me gusta que sea así. Yo disfruto mucho de las lecturas que formalmente son más experimentales, pero mi propio trabajo me gusta hacerlo de esa manera. Pero estilísticamente, por más de que vos veas ciertas claves que son tal vez convencionales o bajadas a tierra para contar una historia, de todos modos, hay, ¿cómo decirte? A ver, hay como pequeñas claves que te pueden dar pautas de que mi acercamiento al lenguaje visual no es enteramente académico o no es enteramente serio, por ciertas maneras en que yo deformo la anatomía o hago las caras o hago el movimiento o la composición, trato de que se filtre algo de eso. El caso de Asterix es muy interesante porque yo le he usado pila como... Nosotros en Uruguay decimos pila en vez de bocha. Es eso, es como el equivalente. Un montón lo he usado como referencia conversando con colegas, con guionistas, por ejemplo, con Simon Spurrier, que es ahora mi colaborador más frecuente. Como es un tipo que es inglés y que se crió con un abanico de referencias cultural más amplio que el yankee promedio, entiende perfectamente cuando yo le digo, esta página tiene que tener un poco de aire Asterix. El tipo sabe a lo que me refiero, ¿no? Es una mezcla equilibrada entre un rigor histórico y una riqueza informativa sofisticada y un poco de pavada. Un 60-40, por decirte una cosa, ¿no? O sea, vos podés tener una imagen que se ve caricaturesca de, no sé, una planicie de Roma o de Francia, pero cada uno de los árboles que está dibujado es flora nativa real de esa Claro, zona. claro, claro. Y los locos, Uderzo y Goscinny, tenían el hábito de investigar hasta el último detalle. No hubieran dibujado un cordón mal de una sandalia romana sin que un tipo seguidor de la serie les mandara una carta con una queja diciendo que tenían 10 cordones en vez de 9 y los locos se lo tomaban en serio, ¿eh? No daban vuelta con eso. Lo mismo, yo qué sé, los lugares históricos, todo eso. O sea, hay un cierto triunfo creativo en poder estirar esa línea divisoria entre lo que nosotros consideramos que es un tipo de narrativa y otro. Creo que los tipos lo hacían muy bien. Entonces vos tenés una historieta en apariencia infantil o juvenil, con una historia humorística, si se quiere, entre comillas, pero en realidad el trasfondo es de una complejidad argumental y histórica y de referencias impresionante. Y eso no lo ves cuando sos niño. Cuando sos niño lo lees para ver, qué sé yo, a Obelix pegándole una piña a unos tipos, pero después de adulto le empezás a leer entre líneas y empezás a identificar las cosas, sobre todo si te gusta un poco la historia Claro. y te gusta investigar, y ahí empezás a descubrir lo que era la complejidad y el tras bambalinas que tenía todo esto. Eso a mí también me educó un montón en mi manera de trabajar y en las cosas que valoro del género, si se quiere. Entonces, trato de tener un poquito de todas esas cosas en mi trabajo. También te diría, por ejemplo, Fontana Rosa, que es una de mis autores favoritos y uno de los tipos que adoro, lo adoro como escritor, como humorista y como creador, pero también como dibujante. El tipo tenía como una cosa en la línea, una caligrafía que no la tiene nadie. No hay otro tipo como Fontana Rosa en el mundo. Y algo precioso que tiene Fontana Rosa es que afuera del Río de la Plata, acá no lo conoce absolutamente nadie. Nadie sabe que existe, nadie sabe quién es. No existe como referencia cultural. Si hablas de Brescia, del viejo Brescia, ahora sí lo conocen. Podés Claro, ir a Estados Unidos a hablar claro. de Brescia y la gente sabe de lo que hablas. O a Italia, o incluso a Japón, o a Rusia, y más o menos van a saber de lo que hablas. Pero si soltás Fontana Rosa, nadie sabe de lo que estás hablando. Estás soltando un desconocido absoluto para ellos. Y es maravilloso No, porque como pasa no que lo tendríamos conocen, tendríamos que soltar el arte de él. claro, pero como no lo Vos fíjate conocen, que a Breccia lo premian cuántos años muertos después, sí, cuando es se conoce terrible. sus... Este es terrible. Igual yo lo valoro mucho que hayan llegado tarde, pero que hayan llegado. Claro. No, Eh, totalmente, totalmente. Ahora me pasa, por ejemplo, que hace poco, el mes pasado, me escribió un tipo que es un indio de la India, me escribió un comentario en Twitter diciendo, identifico en tu trabajo algo de Enrique Brescia. Y yo digo, bravo, por fin se dio cuenta un tipo, ¿viste? Por fin hay un ser humano afuera del Río de la Plata que al menos sabe quién es Enrique Breccia, el hijo de Alberto, y cómo Sí, sí, sí. trabaja y logra trazar una línea imaginaria. Yo digo, sí, pero por supuesto, o sea, por fin alguien se da cuenta, ¿no?
que en mi trabajo hay cosas de Enrique y de Alberto y de Fontana Rosa, y de una vertiente gigante de cosas de origen de acá latinoamericano. Y si te fijas, justamente también son un montón de autores que tienen un estilo más humorístico o más caricaturesco que plenamente formal, ¿no? No es ni un Hal Foster, ni un, qué sé yo, nada, estos estilos académicos súper prosaicos que alimentaron a un montón de artistas del siglo XX. ¿Y vos no creés que esa impronta latinoamericana, vamos a poner un mote, un título, esa cosa de la ruptura de aquello formal que tienen casi todos los artistas, particularmente los estadounidenses, porque el artista europeo también tiene esa cosa de rupturista con Sí. respecto a no nos Mm. metamos dentro de los cánones anatómicos a la hora del dibujo? Digo, esa impronta latinoamericana, si le puede, no favorece, no te favorece a vos como dibujante a la hora de estar trabajando con tipos en Estados Unidos particularmente. Yo he visto, por ejemplo, ese avance que hay de tu portada para un Wonder Woman Absoluto. dorado y negro, Ah, que es Sí. hermoso. Bueno, rompe totalmente con eso, con esa cosa de ese avisionado que tienen los estadounidenses de el dibujo estructural ¿viste? Y anatómicamente perfecto. A mí me sirve, obviamente. Si se quiere, ¿cómo decirte? A ver, yo creo que no es que haya una escuela latinoamericana de dibujo, sino que tal vez hay un acercamiento latinoamericano a las cosas, a, a- a la creación o al diálogo con la cultura mainstream, porque, digamos, lo que nosotros llamamos la cultura mainstream me parece que es obviamente una importación de un objeto global, de una cosa que viene configurada desde una hegemonía que es exterior siempre a nosotros. Siempre fue así. Antes se veía distinta, pero estaba y era igual de hegemónica. Y ahora también nosotros crecimos con la hegemonía que nos tocó de la mitad del siglo XX para acá, ¿no? Que era la que estaba ya instalada, y que era muy distinta a comienzos de siglo. Pero en el diálogo que tenemos los latinoamericanos con eso, tal vez al estar por fuera geográfica y culturalmente de este modelo que nos acostumbramos a aceptar, es que nos sabemos siempre eternamente como extranjeros a él, ¿no? O sea, nos movemos adentro, pero no somos exactamente eso, ni tampoco en el idioma, que es otra cosa que tenemos que adquirir para podernos comunicar con gente de afuera. Eh, y en esa distancia, por lo menos los que la disfrutamos, esa distancia, pues yo la disfruto mucho. A mí me gusta identificar en qué cosas no soy un participante completamente absorbido de esa cultura que está fuera de nosotros, ¿no? Que nos marca las pautas de un montón de cosas. Me gusta poder traer cosas de mi cultura, de mi entorno, de mi sociedad y de mis costumbres y de mi manera de ser a ese otro entorno, ¿no? Es como somos los que trabajamos desde afuera, desde Latinoamérica o otro lado para, yo qué sé, para Estados Unidos, siempre somos como un visitante extranjero, eh, y está bueno jugar con eso. Yo creo que hace unas décadas atrás era más difícil por una cuestión de barreras culturales, pero hoy un poco con el intercambio más rico, más multicultural que hay gracias a Internet también, eh, se espera y desde afuera, digo, desde grandes mercados de la cultura, se espera y se agradece cierta variación de ese modelo hegemónico, cultural, ¿no? O sea, no estar proponiendo siempre lo mismo sobre las mismas cosas, sino venir desde lugares culturales distintos y traer un poquito de condimento diferente, desde otro lenguaje está bueno. Y es más divertido también, o sea, no se compara poder comunicarse en tu propio lenguaje, con tus propias referencias, es mucho más placentero, más divertido y más edificante como autor que tener simplemente que acoplarse a un modelo ya establecido de cómo dibujar, de cómo contar una historia, de cómo hacer las cosas. Progresivamente, año tras año, se va flexibilizando más esa frontera entre, yo qué sé, un medio editorial, como es el de las historietas, y la masa que nos representa a todos nosotros los que venimos desde otro background cultural y traemos otra propuesta y otra idea de cómo hacer las cosas.
Hablando de un poco de tu estilo varía ligeramente entre obra y obra. Por ejemplo, no es lo mismo Los Últimos Días que Coda. ¿Eso es una evolución tuya o vos estás jugando o es, bueno, este género es diferente y entonces voy a utilizar otro estilo? Es una mezcla. Yo un poco cambio según las necesidades del guión, porque me gusta, mi trabajo, por lo menos cuando hago historieta, es el de trabajar como un intérprete. O sea, yo como no escribo los guiones y me gusta trabajar así, me gusta trabajar sobre un guión ya escrito y Claro. adaptarlo, me considero a mí mismo más un intérprete en ese sentido. Entonces, trato de dibujar y adaptar el estilo un poquito a lo que pide la historia, ¿no? Hay historias que van a funcionar mejor con un cierto tipo de estilo, con un cierto tipo de imagen, y tengo un rango suficiente de movimiento como para moverme un poquito para un lado o para el otro. Trato de no moverme demasiado tampoco, ¿no? Porque se pierde un poco la gracia si uno se modifica demasiado a sí mismo para funcionar, pero pero igual tengo ese rango. Entonces, por eso las distintas obras que he hecho se ven diferentes y también, obviamente, hay un crecimiento estilístico personal que va cambiando, ¿no? Es como, qué sé yo, es como una caligrafía o como una manera de dibujar que naturalmente, por lo menos en mi caso, cambia siempre. Pero también es producto de una curiosidad personal. Yo voy cambiando de herramientas de dibujo a veces, voy cambiando de formato, voy probando cosas diferentes para no aburrirme y también para descubrir espacios nuevos, distintos. Vos En estás trabajando tanto como dibujante como en tintador, No, no, yo nunca trabajé como entintador de otros, siempre hice el pero digo, tu entintado de mi propio trabajo, trabajo. claro, tu trabajo es entintado por vos mismo. Digo, no Sí, veo sí, esa cosa de el tipo que, viste, que dice, dibujó fulano, pero sutano lo entintó. sí, Yo sí, veo que sí, vos no, tenés no. esa cosa de que tu trabajo es terminar con las tintas y, digo, eso también Sí, sí, genera es esa parte, firma artística que difiere yo de muchos dibujantes dentro del ambiente de la historieta particular, ¿no? Yo hoy en día casi no trabajo a lápiz. O sea, el trabajo a lápiz que hago en una página o en una ilustración es muy abstracto, es muy vago y es como un ordenamiento de grandes objetos o de grandes cosas y nada más. No hago un dibujo muy detallado a lápiz porque las decisiones o la mayoría de los detalles y las decisiones las voy tomando mientras voy entintando. Para mí no, como que no son dos fases de trabajo claramente diferenciadas una de otra. Puedo empezar a dibujar a lápiz una página y por la mitad, si me da ganas de entintarla, ya la empiezo a entintar antes de terminar de dibujarla a lápiz. O voy desordenadamente o empiezo por hacer una cosa que me interesa más antes que otra. Pero sí, me parece que es la ejecución sobre papel a esta altura para mí es indistinta si es a lápiz o es a tinta. Es un proceso combinado. Bien, hablando de colores y en Coda aparece, hablando de los colores, una frase que dice Color Assist by Michael Doig. ¿Qué significa Mm. Color Assist como asistencia de Que él colores? fue mi asistente. Él fue mi ¿Cómo? asistente porque los colores los hice, claro, Ah, yo hice el dibujo, la tinta y el color, las tres cosas en Coda. Pero era un volumen tal de trabajo, que es algo claro. que yo generalmente trato de hacerlo, porque además también hago el color. Entonces, el problema es que suelo no tener tiempo suficiente para hacer todas las cosas. Las veces que he hecho el color yo, casi siempre trato de que me asista alguien, tener un asistente en el color para que me ayude a completar algunas cosas. Es una cuestión de tiempo, no dan las horas del día para hacer todo lo que hay que hacer. Entonces, un asistente es alguien que, por ejemplo, completa algunas tareas que consumen mucho tiempo. Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo, si hay una biblioteca que tiene 200 libros dibujados, y cada lomo del libro tiene que tener un color, yo elijo 10 colores y le pido al asistente que llene los restantes en base a los colores que le indiqué, ¿no? Le digo, bueno, hace un surtido con estos 5 colores y ponelos en el orden que se te cante, pero hacelo. Eso a mí por día me puede ahorrar una hora de tiempo, una hora y media de día,
que cuando uno está muy metido ¿cómo es? Digamos, en una rutina de trabajo muy zarpada de lunes a sábado, de lunes a domingo a veces, es importante rescatar de a medias horas o de a 40 minutos por día, es una cosa que te salva la vida. Y siempre te lo muestran a vos para que des el ok. Oh, genial, entonces. Yo sabes que ¿Cómo? Perdón. Siempre te lo muestran a vos el resultado final para que des el ok. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. De hecho, siempre la última fase de edición la hago yo. No importa qué tanto trabajo se haya hecho, digamos, haya hecho el asistente, siempre voy a darle un último toque o una última decisión antes de mandarlo a que se cierre el archivo. y ese tipo de trabajo casi integral que vos haces, ¿cómo es tomado dentro del mercado Es muy estadounidense valioso. particularmente? Que vos ves que son Mm, siempre dice colorista, Claro. tintador, dibujante, guionista. Digo, creo que No, estamos más acostumbrados nosotros sí. desde este lado del mundo de ser más integrales a la hora de trabajar y no sé si se... Es verdad que, bueno, estamos hablando de una industria, la industria Mm. comiquera estadounidense es eso precisamente. En este país lo hemos tenido industria comiquera, hablando de Argentina, hablando mismo de Uruguay, digo, ha existido en algún momento de la historia esa manera de dibujar o manera de trabajar dentro de la historieta. Pero es verdad también que el artista estadounidense se limita a, hago los lápices, tengo el entintador que me ayuda, el colorista es otro, y es verdad, yo he visto un par de páginas tuyas de trabajo de color que yo decía, si esta persona también, si este flaco se pone también a hacer el trabajo de color, es terrible. Lo que me acaba de contar me sorprendió. Yo pensé que era otra persona que hacía el trabajo de color y me decís eso, dije, chao, con más detalle voy a empezar a mirar tu trabajo entonces, porque es buenísimo, realmente El- buenísimo. el- Si vos te tirás con la idea de hacer todo vos, ningún editor te lo va a impedir, nadie te va a decir no lo hagas, pero sí, pero no es muy realista imaginar que una sola persona puede hacer todo con los tiempos habituales que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Porque casi siempre los yanquis trabajan de esta manera, ¿no? Se pone una agenda de trabajo, un calendario de laburo, se trata de dar velocidad y agilidad al proceso y que salga lo antes posible, entonces... O sea, no demorar un proyecto demasiado antes de que se lo pueda anunciar y poner a la venta o preventa y que empiece a circular. Entonces, si vas a pretender hacer todas las cosas vos mismo, incluyendo el color, no, vas a tener que buscar la manera de adaptarte para poder hacer lo posible en los mismos tiempos en los que se haría si hubieran tres personas en vez de una trabajando. Entonces, no te van a dar el triple del tiempo para que lo hagas. No, Salvo por casos eso mismo, porque específicos, que encima también los es tiempos no van a posible. modificarlos. Hoy en día la industria está mucho más, es más plástica, es más móvil y admite otros formatos diferentes. Yo si quisiera mañana hacer todo un libro entero, escribirlo yo, dibujarlo y colorearlo enteramente yo, sin supervisión de nadie, hacerlo entero, yo qué sé, 120 páginas, 140, las hago a riesgo personal y luego se las llevo a una editorial. Así hecho como está, lo más probable es que cualquier editor te diga, por favor, dame ese libro. Es lo más fácil del mundo es recibir que alguien ya se mató haciendo y coordinando y supervisando todo un objeto entero ya terminado. Dámelo, lo ponemos en la calle y te pagamos las regalías o lo que sea necesario. Es un sueño hecho realidad. La realidad es que la mayoría de nosotros jamás trabajamos así o es muy poco frecuente porque es mucho tiempo de trabajo. O sea, estamos hablando de que hacer un libro de 120 páginas dibujadas y coloreados por uno mismo según como uno trabaje, bien podría llevar más de un año de trabajo. Y eso, si Claro, uno lo está claro. haciendo por cuenta propia, quiere decir que durante un año de trabajo uno no va a ver un mango de nada. Y además también va a estar inaccesible a otros trabajos o a otras propuestas de trabajo porque ya va a estar trabajando en otra cosa. Entonces, bueno, es complicado. Pero hay flexibilidad en torno a eso. No hay un requisito formal de que el dibujo lo tiene que hacer un flaco y el color lo tiene que hacer otro y el entintado uno y otro. Eso es un formato que era necesario, no era el favorito, era simplemente por necesidad, porque si vos vas a estar sacando 26 páginas o 24
de un número de cualquier serie de historieta todos los meses sin pausa, de enero a diciembre, de enero a diciembre, y es una matraca que nunca para, evidentemente tenés que tener más de una persona trabajando. Tenés que tener a uno que haga el dibujo, otro que entinte, otro que haga el color, otro que haga la maquetación, todo eso. Y tu relación con Buenísimo. Simón Spurrier, ¿cómo nació? Nos puso en contacto en 2017 un editor en común. Los dos trabajamos con un editor que nos conocía a los dos por separado, y Simon tenía, en el 2017, ya hacía un par de años que tenía el tratamiento para Coda, el tratamiento para la novela gráfica, ¿no? Ya preparado. Había creo que un par de números ya guionados, pero el tratamiento de toda la historia ya estaba escrito. Y lo habían tratado de colocar con distintos dibujantes sin éxito, y al editor se le ocurrió que podía ser yo el dibujante. Se le ocurrió y dijo, este loco puede andar bien porque le gusta dibujar fantasía, le gusta dibujar bichos, cosas de este estilo. Vamos a ponerlos en contacto, y ahí empezamos a trabajar enseguida. A mí no lo conocía de antes, pero me encantó el trabajo de él como escritor. Me parecía que era una cosa muy llena de ideas, de humor, de cierta sofisticación en las ideas. Y los locos de la editorial Boom, me dieron libertad para dibujarlo de cualquier manera. Fue la única condición que yo puse para trabajar. Les dije, mira, no hay problema con el calendario, no hay problema con el guión, no hay problema con esto, nada. Yo lo único que les pido es que me dejen dibujar las cosas como a mí se me vayan ocurriendo. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que voy a diseñar los personajes, los lugares, hacer las estructuras de las páginas, ciertas cosas que las voy a hacer a capricho como a mí se me canten, y bánquenme. O sea, tengan fe en mí, créanme que las cosas van a quedar buenas, déjenme trabajar a mi manera. Y los locos se coparon, me dijeron, sí, dale, va a salir bien. Y bueno, y así fue que empezamos a trabajar con Simon. Después, desde ese momento hasta ahora, hemos trabajado en 4 o 5 proyectos distintos. Algunos salieron, otros no. Sí, desde que empezamos. Y no lo conoces Tenés el proyecto personalmente. de Step by Bloody Step. Sí, sí, nos conocemos, sí. Demoramos un tiempo porque al toque que empezamos a trabajar era mucho laburo, y al año siguiente de que terminamos con Coda vino la pandemia, no se pudo viajar, y recién lo conocí en persona a Simon en el 2022, o sea, Ah, bastante tiempo después, porque él tampoco, él es padre de dos pibes chicos, entonces tampoco se mueve mucho de la casa, no viaja mucho. Ahora está viajando más, pero se mueve relativamente poco, y también estaba con sus propias tareas. perdón, Jorge, te interrumpí. Yo te preguntaba antes, con él hiciste Step by Bloody Step, Sí, que es un trabajo sin palabras. Y sí, sí, no tiene nada. recién estabas hablando acerca de esto de Claro. yo lo hago al trabajo, pero déjenme a mí integrar mi trabajo. Y es muy interesante, porque realmente es una belleza de trabajo. Y yo quería preguntarte eso, de cómo se hace en un, he visto, de hecho, Marvel y DC han sacado como algo extraordinario hacer números de sus personajes principales sin palabras, y para ellos era como algo, digamos, fuera de lo convencional, y vos haces este trabajo que es enorme, realmente es enorme, y quería ver cómo haces para congeniar con un guionista que seguramente te va a indicar cómo hacer la estructura del armado de la historia, pero el que realmente pone la impronta artística es el que dibuja, no tanto el que escribe. No sé si se entiende la pregunta, Sí, pero sí, bueno. sí. Lo que pasó, Step by Bloody Step nació porque una vez Simon estaba mirando las páginas de Coda antes de que estuvieran rotuladas, y el tipo se dio cuenta de que la historia se entendía sin necesidad de los diálogos. Que mi trabajo casi siempre, no en todas las páginas, pero casi siempre tenía una claridad suficiente narrativa como para que vos, sin leer nada, sin que hubiera texto, entendieras cuáles eran las interacciones entre los personajes, o qué estaba pasando, o en qué dirección se movían y todo lo demás. Y ahí el loco dijo, tal vez podamos hacer, si yo no pongo palabras, o sea, si pongo el guión, pero no pongo diálogos y no hay palabras en la historia, se podría hacer algo interesante. Y él me lo planteó así, fue una idea de él, no fue mía.
Y a mí al principio no me cerraba mucho porque me parecía, o sea, me parecía interesante, pero también me parecía como un juego formal más que una historia en sí, ¿no? Como que corríamos el riesgo de terminar haciendo un libro para que fuera notorio solo por eso y no por una historia. Y eso era algo que a mí no me interesaba hacer, ¿no? No era de no me interesaba hacer algo solamente por el efecto formal. Pero la historia estaba buena, Simon la elaboró bien, tuvo un par de ideas respecto a la estructura de cómo cada capítulo representaba una cosa y luego todo el cuerpo de la historia tenía una cosa cíclica que estaba buena. Se congeló. De nuevo, porque fue bastante complicado. Pero incluso hasta te diría que yo hablé con Simon con el editor y les dije que tal vez sería bueno añadir una especie de idioma jeroglífico o de poner pistas o cosas que ayudaran al lector con algo, porque era demasiado vertiginoso no poner nada, nada, ni una flecha, ¿no? O sea, no hay señalética, no hay símbolos, no hay onomatopeyas tampoco, no hay nada. Creo que no hay ni siquiera líneas cinéticas, nada. Y yo quise poner algunas cosas de esas. Y Simon me dijo, no, si lo vamos a hacer sin palabras, absolutamente mudo, vamos a hacerlo absolutamente mudo y sin palabras. No vale poner flechas, no vale poner carteles, no vale poner iconos, no vale poner reemplazos de lo literario. Entonces, incluso fuimos más allá y pusimos el lenguaje incomprensible. O sea, hay diálogos, hay globos con texto, pero que no dicen absolutamente nada. No ayudan a la historia ni conducen a ningún lado porque no tienen sentido. Entonces está puesto casi como una tomadura de pelo los pocos diálogos que hay en el libro. Pero bueno, fue una idea de Simon, a mí me gustó sobre la marcha, cuando lo iba haciendo le fui encontrando la manera y la gracia, pero creativamente fue como si te dijera hacer cada página era resolver un puzzle diferente, era resolver un problema diferente, porque había que lograr hacer un dibujo que fuera interesante, que tuviera información, que fuese evidente y claro y simple de entender, porque en definitiva estás contando una historia, pero al mismo tiempo es una historia de fantasía, o sea, tiene que tener cierta complejidad visual, Totalmente. cierto ruido creativo, si se quiere, o sea, cierta riqueza metafórica, visual, conceptual, imágenes, etcétera. Algo tiene que tener, porque es una historia de fantasía. Pero al mismo tiempo, cuanta más información volcás en algo que no tiene texto, que no tiene diálogo, más corres el riesgo de confundir al lector, de generar un caos de información en una página que es muy difícil de organizar y de jerarquizar si vos no tenés diálogos que te guíen o no tenés ese tipo de ancla argumental. Entonces fue muy difícil. Usé absolutamente todas las trampas habidas y por haber desde el punto de vista visual para conducir la historia y para que todas las acciones y los sucesos que van pasando sean lo más evidentes posibles al ojo y se puedan entender. Incluso cuando vos mirás las historietas mudas que existen, generalmente son bastante simples. Son la historia de un bicho o de un personaje que se mueve por un lugar, que hace una sola cosa, como para mantener centrada la historia y que no se pierda el hilo de lo que está pasando. Claro, Y en claro. esta novela la complejidad era tremenda, porque en un momento empiezan a haber personajes múltiples, empiezan a haber cosas que suceden en una misma viñeta, dos o tres cosas que están sucediendo simultáneamente en planos diferentes y que se tienen que entender que están sucediendo a la vez y que tienen algo que ver entre sí. Bastante complicado, se fue poniendo Igual bastante tenés, complicado sobre la igual marcha. tenés un manejo de la gestualidad de tus personajes que es excelente, digo. Tal cual. Vos ves la historia y ves cómo se están moviendo los personajes y de golpe ves el dibujo del gesto que hace el personaje y decís, Es que epa, tiene, acá va a pasar algo y eso lo que también de pasa es que alguna manera te comunica. tiene que tener una claridad absoluta, sí, sí. También, uno no puede pasarse repitiendo para no embolar al lector la trampa de que si querés que la vista se dirija a un lugar, haya una mano que hace así, o asá, o que haga un gesto, o que haga algo. ¿Cuántas veces puedes usar ese recurso antes de Ah, aburrir o de estar repitiendo la misma cosa una y otra vez? Entonces, tenés que ir encontrando herramientas compositivas
que te ayuden. El color ayuda también, porque el color ayuda a dirigir la mirada hacia un lugar, confiere cierto sentido, confiere como una, si se quiere, una textura a ese tejido narrativo que estás armando y te ayuda un poco a mover la historia, pero es bastante complicado, es como un acto de malabarismo página tras página. Siempre estás ahí al borde de que la cosa no funcione, ¿viste? O en la duda de no saber muy bien si lo que estás haciendo se va a entender después, cómo lo va a entender alguien que lo está leyendo, si le vas a dar un problema al lector que va a tener que volver para atrás o se va a confundir en lo que está mirando y todo. Pero en determinado momento era tanto el volumen de trabajo que tuvimos que manejar a ciegas, ¿no? No sé, tuve que manejar a ciegas, porque en realidad las decisiones las tomaba todas yo. El guión ya estaba escrito y el guión, como se podrán imaginar, era un guión bastante prosaico, ¿no? Era muy simple, ¿no? No tenía descripciones visuales de cómo resolver problemas narrativos. Esa resolución de los problemas narrativos me tocaba a mí enteramente y entonces era asunto mío decidir si una viñeta sola contenía demasiadas cosas como para que solamente fuera una y se iba a entender mejor si la dividías en tres o cuatro más chicas, o al revés, si habían tres o cuatro chicas que estaban narrando una acción que era demasiado simple como para que fuesen cuatro diferentes, si se podían englobar en un solo espacio, si se quiere consolidar varias acciones en una sola y ganar espacio para darle más elementos en la página a otras cosas que eran importantes mostrar, ¿no? Capaz Simon había puesto cuatro viñetas con un desplazamiento o con una interacción entre unos personajes, y luego venía una viñeta donde tenía que haber un paisaje espectacular de algo que estaba sucediendo al mismo tiempo, o de un lugar en donde estaban llegando los personajes o algo así. Y una página no es una cosa muy grande, es una sola página. No pueden pasar muchas cosas en una sola página de historieta. No importa qué tan grande sea el formato, es muy limitado la cantidad de sucesos y hechos que vos podés poner en una sola página. Y muchas veces Simon, manejado por la fantasía del escritor, ponía volúmenes de cosas demasiado grandes para una sola página. Eso es algo que a los dibujantes nos pasa mucho, que es que los guionistas juegan mucho si se quiere, con un regateo, que es tirar más de lo que se puede poner humanamente en una página, porque saben que el dibujante va a tener que elegir entre qué cosas poner y qué no. Entonces, es mejor siempre tirar de más y que luego se balancee la página a tirar de menos y que la página quede corta de elementos, que quede media pobre. Entonces, siempre tiran a más, ¿no? Por eso le digo lo del regateo, de tirar alto el precio, porque ya sabés que el tipo del otro lado te lo va a bajar un poco, te va a pedir una rebaja. Entonces, en el caso de Simon conmigo es al revés. Él me tira un exceso de elementos y yo busco la manera de que estén todos y suelo encontrarlas, salvo rarísimas ocasiones, en un 2% de las páginas, efectivamente tuve que matar cosas y sacar elementos porque no era humanamente posible poner toda esa información adentro de una página o de una doble página. Y con respecto a lo que estás diciendo, cuando te debe haber pasado, cuando lees cómics de los 60, me refiero sobre todo al mainstream, no tanto al cómic de autor, de los 70, Sí. 80, en donde los personajes peleando, incluso pelean una escena, una viñeta de pelea, tenían diálogos y hablaban y repetían cosas y daban información a través del diálogo. Eh, a vos como lector, ¿te da nostalgia, te hastía? ¿Lo tomás como un estilo pero de otro que a vos no te No, interesa o te aburre tremendamente? no, me parece horrible. Me parece horrible. Me parece que es la infancia más precaria de un lenguaje. ¿No? Es una etapa afortunadamente superada por una madurez, ¿no? O sea, incompleta. Incluso te diría que ese lenguaje acartonado y exagerado de los 50 y de los 60 de cierta historieta, ¿no? Donde un tipo tira una piña y dice, estoy tirando una piña, Tal cual. o acá viene mi piñazo, y el piñazo está dibujado, no hace falta la cosa, o hay diálogos gigantescos. En realidad eso es una decadencia adquirida después de la mitad del siglo XX y durante, por suerte, unos 20 o 30 años que luego se terminó eso, pero no era siempre. Si vas más para atrás en el tiempo, hasta los comienzos del siglo XX, te vas a encontrar con historieta que era mucho más inteligente y más sofisticada desde un montón de puntos de vista. Yo qué sé, si lees Crazy Cat, que es de 1922, Perfecto tiene un ejemplo. nivel de sofisticación y de complejidad argumental
que es incluso vanguardista para hoy. O sea, si vos llevas Crazy Cat hoy, si no nunca hubiera existido y lo llevaras hoy a un diario que lo publiquen, lo más probable es que no lo quieran publicar porque les va a parecer demasiado complejo, o demasiado rebuscado. Y sin embargo, en la década de los 20 y de los 30 era universalmente aceptado y era mainstream Crazy Cat. No era un objeto de arte para una minoría de nicho culturizada. Se publicaba a nivel masivo y la gente lo consumía a nivel masivo, entendiéndolo, niños y adultos. No había ningún problema con eso. No hay que subestimar jamás la capacidad de lectura y de comprensión de cualquier lector, cualquiera, sin importar la edad, sin importar de dónde viene, ni el background cultural. Hay que dejar que la gente entienda con libertad lo que está leyendo y sin subestimaciones. Ese lenguaje acartonado del cómic mainstream de los 50, de cosas, es más una cosa folletinesca, que como que tiene otras raíces que yo no las entiendo del todo, no las estudié, pero las identifico como parte de un ambiente yo qué sé, que es otro background y otro momento de la historia que la verdad no tengo ningún tipo De afinidad. de cariño por eso. Ni siquiera, no, pero además ni siquiera un cariño de evocador, de qué lindo recordar esta época, esta especie de No hay infancia y todo lo nostalgia por ese demás. momento. Claro, se lo puede mirar con la calidez con la que uno mira efectivamente una foto amarillenta y antigua de otra etapa, pero la realidad es que como lectura es muy precaria. Ese tipo de narrativa superheroica o de aventuras que era muy típica de esa época, ¿no? Yo creo que fue ampliamente, incluso en ese momento, ya se hacía mejor en otros países. Sí. Tintín no era así. Spirou era más complejo, Asterix era mucho más complejo. La historieta que se hacía acá, desde el Eternauta hasta millones de otros ejemplos, tenía sus acartonamientos lingüísticos y de lenguaje narrativo, pero era mejor igual, era más inteligente, era un diálogo más interesante con el lector que eso otro, ¿no? Esa otra etapa como de la Silver Age y de la Bronze Age, Claro. Ajá. yankee, de superhéroes y aventuras y todo, me parece atroz. O sea, es linda por lo que es, pero puesto sobre el microscopio honesto de la sofisticación, de lo que permite la narración, es muy precario. Había una gran desconfianza sobre la capacidad de contar del dibujante. Todo tenía que ser lingüísticamente Puede subrayado. ser, puede ser, sí, puede ser que fuera un producto de la precariedad industrial, que tiraban tantas cosas, ¿no? O sea, y se trabajaba de una manera tan impersonal y tan a los palos todo el tiempo, ¿no? Produciendo 15 páginas por día, 20 páginas por día, que sí, que no quedara más remedio que asegurar la legibilidad a través de lo evidente, tal vez. Bien. Una característica tuya son los rostros muy expresivos. Aun cuando cambias de estilo, tus rostros son muy expresivos. Eso también es una herramienta que vos utilizás justamente para que lo visual se valore y cuente también. Sí, bueno, tal vez tenga que ver con que yo, como mucha gente de mi generación, me crié mucho más con la tele que con el papel. El papel también, obviamente, pero ya soy de la generación que tuvo tele a color en casa y era el consumo que más me gustaba. Entonces, debo haber visto más animación de niño, o sea, debo haber absorbido más cantidad de información visual a través de la animación, incluso de los videojuegos, que tal vez de las historietas propiamente dichas, ¿no? Son etapas distintas, pero a mí la animación me encanta, me gusta mucho, trabajo en animación, Claro. trabajé y sigo trabajando en animación. Y es un componente visual que alimentó un montón de mi estilo y de mi manera de trabajar. Entonces, por eso se ve también en la expresividad, yo qué sé, de las manos, de las caras, del lenguaje corporal de los personajes. Para mí es importante. Me interesa más eso que cuántos rayos tiene la rueda de una bicicleta, por ejemplo. Eso es. Habemos de todo, ¿no? Admiro mucho a mis colegas, a los colegas al estilo Geoff Darrow, por darle un ejemplo, que son tipos que pueden agarrar y obsesionarse con dibujar 600 ventanas de un edificio con absoluto placer. No es mi caso. Para mí eso es una tortura, ¿no? El infierno para mí sería
tener que dibujar maquinaria real, vehículos contemporáneos, señalética callejera, ingeniería civil, ese tipo de cosas están muy bien, pero no son para mí. Has hecho algunas portadas alternativas para DC, por ejemplo, Poison Ivy. ¿Cómo es el Mm. proceso? Ellos te avisan de qué va el número, te muestran lo que pasó en el número anterior, te avisan un poco lo que va a pasar en ese número, No, no, libertad absoluta. ¿Cómo es el tema de no. las portadas A alternativas? veces, a veces es al revés, es por la contraria. Me explican de qué va el número o te muestran un pequeño resumen de lo que va a pasar y te piden por favor que no se sepa nada de eso, justamente para que la tapa no adelante cosas que van a pasar Ah, en un número, ¿no? Si va a debutar un villano o si se va a morir alguien o si va a pasar algo, te dicen, haz la tapa como quieras, no pongas esto, ¿viste? No, que, que la tapa no diga lo que va a pasar en lo posible para no quemar la historia anticipadamente. Esto es así también porque los Yankees tienen un sistema de venta de los cómics, de las revistas, que se hace por anticipado. varios Todos los meses. pedidos de las revistas se hacen, sí, con mínimo 3 meses de anticipación. Antes de que haya ningún contenido real del libro, ya se vende. O sea, ya se ponen como las reservas, a pesar de que todavía no está dibujado ni está hecho. Pero lo que siempre se hace primero son las tapas, porque las tapas tienen que ir a ese calendario de pedidos. No puede ir con tapa vacía, tiene que estar la tapa para que al menos la vean. Entonces se pone la tapa o se pone un borrador de la tapa o algo. Entonces primero se hace la tapa y es lo primero que se hace. Entonces es un trabajo que se hace cuando no hay mucho del contenido de la revista. Claro. Generalmente lo que hago sé que es un personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que lo que va a pasar en la historia, le dedico la posibilidad de la tapa a dibujar un personaje haciendo algo, o dos personajes, o alguna iconografía fuerte que represente algo que va a pasar o que está sucediendo con el personaje. Pero por lo general es algo bastante... no tiene nada que ver con hacer una página. Hacer una tapa es al revés. Es ir por la imagen por la imagen, el color por el color. Tiene que ser algo que tiene que llamar la atención, que se tiene que ver bien solo, de por sí solo, sin la apoyatura de palabras, sin la apoyatura de un contexto de nada. Se tiene que ver bien como imagen sola, primero. Y en segundo lugar, tiene que ser algo que tiene que, evidentemente, representar algo del personaje que contiene la historia. Claro. Y te hago mi última pregunta. Como ahora se viene Absolute Wonder Woman, ¿cómo ha sido trabajar con Kelly Thompson? Está buenísimo porque me habilitaron un arco de 2 números Sí, que está dentro de la historia, pero que está delimitado dentro de sí mismo. Entonces es una historia que comienza y termina en el número 13 y en el 14 y luego en el 15 va a pasar otra cosa. Ya en el 15 creo que va a empezar un crossover con el Absolute Batman. Entre Wonder Woman y Absolute Batman va a haber como una historia de 2 números también. Los dos anteriores, el 13 y el 14, los estoy haciendo yo. Y está bueno porque me gusta el personaje, me dejaron trabajar también con libertad, o sea, me dijeron, bueno, este es el mundo como se creó en esta serie, así se ven los personajes, así se ven los lugares, las armas, cosas que pasaron en otros números anteriores. Dentro de ese contexto, si respeto, digamos, digamos, el set de cosas que ya están puestas y las fichas que están puestas en el tablero, yo las puedo mover para donde se me cante más o menos y hacer el dibujo como a mí se me ocurra. Y es divertido, ¿no? O sea, creo que esa es la manera más divertida de trabajar, cuando podés meterte y ser como un invitado, pero te dicen, hacé lo tuyo, ¿no? Hacé las cosas como a vos te gusta hacerlas, está lindo, está bueno. Además me gusta el personaje, siempre me gustó Wonder Woman, yo siempre le digo Diana, porque me gusta que sea un personaje grecolatino, que los tipos hayan traído a alguien que no es ni un yankee, ni un superhéroe, ni un científico, ni un nada. No, es una mina que es un ser de la mitología griega, que lo importaron a DC, ¿no? La trajeron de la isla de Temisira directo al mundo de los superhéroes y enganchó bárbaro, ¿viste? Y siempre que puedo o que puedo trabajar sobre el personaje, me gusta tratar de borrarle
absolutamente todos los atributos que están por fuera de ese mundo mítico, ¿no? Si pudiera, si me dejaran, yo haría una miniserie completa de Wonder Woman Ojalá. enteramente mitológica, sin ningún tipo de vínculo con nada. Wonder Woman, no sé, se tiene que ir con Zeus y con Afrodita o con quien sea a rescatar una isla en otra dimensión de unos gigantes, de unos bichos, yo qué sé, no sé. O no, o nada, o agarramos mitos tradicionales del mundo griego y metemos a Wonder Woman para adentro y releemos los viejos mitos de la poesía heroica con Diana metida adentro. Porque, ¿por qué no? ¿No? O sea, no hay que estarle pidiendo derechos o autorizaciones a nadie, ya son parte digamos, del patrimonio de la humanidad. Entonces está. La otra vez, esto pasa siempre, ¿no? Son problemas de un cierto contexto cultural que hay ahora. Alguien de Grecia me escribió para preguntarme si algo que había hecho yo, que creo que era, bueno, una de estas ilustraciones de la Mujer Maravilla en un plan arte etrusco griego de vasijas, no era un acto de apropiación cultural. Y yo digo, ¿cómo va a ser apropiación cultural si primero no hay una cultura dominante que se esté apropiando de una inferior? Esto es patrimonio de la humanidad, primero. Segundo, el arte de las vasijas es etrusco, no es griego, es otra cultura distinta que no tenía, o sea, que estaba vinculada, pero que no es parte de los griegos de la contemporaneidad. O sea, un tipo que hoy vive en Grecia y que es un griego con un DNI griego, no es etrusco, ni es un griego de hace 3.000 años atrás, ni habla el mismo idioma, Claro. ni pertenece culturalmente tampoco a la misma identidad nacional, más allá de que ellos obviamente lo pueden reclamar, pero lo que era la Grecia de hace 4.000 años atrás, cuando se hicieron esas vasijas, probablemente, no sé, yo no soy historiador, pero seguramente no se llamaba Grecia, sino que eran un montón de reinos y culturas diferentes, y era gente genética y morfológicamente diferente, que hablaba otro idioma y que tenía otra cultura. Entonces, hoy un griego del siglo XXI, de 2025, está apropiando culturalmente esas vasijas en la misma medida que lo hago yo, que soy un uruguayo que vive en otro continente, en un país que tiene un PBI menor que el de Grecia, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, existe una apropiación cultural de eso y no. Este, en fin, eso era como un pequeño paréntesis yo qué sé, nada, cuestiones que son satélites, pero que son interesantes pensarlas también. Mi opinión es que no, que de ninguna manera utilizar mitología o arte clásico que le pertenecen a la humanidad es una apropiación cultural de nada. Sí, a Em, mí, yo justo te iba a preguntar porque precisamente esta ilustración que vi en este recopilatorio que hicieron, que creo que hizo la editorial Omnipress acá en Argentina, de Wonder Woman dorado y negro, Mm. está tu dibujo que para mí es eso, era una ánfora, era el dibujo de una ánfora, y la verdad que apropiación cultural me parece una exageración por parte de la persona que te escribió, porque es verdad, si nos remitimos a la historia cultural griega, es eso precisamente, es esta cosa satelizada de varios pueblos que en algún momento se llamaron pueblos helénicos, ni siquiera eran griegos, porque la palabra, lo griego no existía como tal, se hacían llamar más helénicos que otra cosa, pero bueno, me encantaba eso porque es verdad, le sacaste esa impronta de la superheroína para volver a meterla nuevamente en este nicho de dioses griegos, dioses olímpicos y nada, me parecía muy fuerte. El, Igual ahora te quiero el, sacar de el- esa comodidad, de este sí, plano de sí. comodidad del personaje histórico y meterte dentro de lo que a nosotros nos interesa, tal vez como grupo de investigación, que es esta parte de jugar con el dibujo dentro del plano del terror. Porque sé que has dibujado historias de John Constantine en Hellblazer, sé que hiciste dibujos para American Vampire. Ujú. Entonces, quería preguntarte cómo es esta experiencia de contar una historia a través del dibujo y que la impronta sea precisamente esto de meterte dentro del género del terror. Cómo es la vivencia del artista, del dibujante, a la hora de tener que contar gráficamente una historia de terror y que ese terror, digamos, se meta en la lectura
de aquel que toma esa historia y la empieza a ver, ¿no? Desde el punto de vista del cómic, de la historieta. Yo trato de, para apelar dentro del género a algunas reacciones o algunas sensaciones de ese estilo, trato de que el trabajo que hago tenga algún tipo de riqueza emocional, ¿no? O sea, el terror es una estética, pero es una sensación. Entonces yo prefiero ir más por el lado de la sensación que del plano estético, más que homenajear a lugares comunes o claves ya instaladas de lo que es el género. Me gusta tratar de buscar en mi propia experiencia afectiva o sensorial el terror. O sea, ¿qué es? Si tengo que dibujar algo que se supone que tiene que dar miedo o que tiene que estrujar las vísceras o que tiene que generar incertidumbre o yo qué sé, o lo que sea, o miedo a secas, trato de pensar qué cosas en mi recuerdo evocan sensaciones parecidas. Entonces trato a veces de ir, yo qué sé, no solo por lo oscuro, sino trato de alimentar el trabajo que hago con imágenes viscerales de violencia, de indeterminación, cosas oníricas también. Yo trato de recordar que sueños que me dieron miedo o que me pusieron en una situación de estrés muy grande o pesadillas, trato de recordarlas lo más vivencialmente posible para ponerlas en una historia, ¿no? Entonces, muchas veces el terror, cada uno se preguntará qué es el terror para uno mismo, ¿no? O sea, qué es lo que hace que una experiencia se vuelva terrorífica o cause esa sensación. Entonces depende, ¿eh? A veces un guión, como yo no escribo y tengo que interpretar qué es lo que dice un guión, a veces un guión va a pedir, qué sé yo, una expresión de dolor o una imagen sobrecogedora o algo terrible que pase en una escena o algo por el estilo y tenés que pensar qué sería de tu experiencia personal o de tu imaginación la versión más terrible posible de eso que tienes que dibujar. A veces, como bien se sabe, una buena receta para generar terror en el otro, para generar una sensación de horror, es jugar un poco con la imaginación del otro, dejar que el otro imagine las cosas. No describir exactamente todo lo que está pasando en un lugar, sino darle un par de puntas de lo que está sucediendo y dejar que la imaginación del otro llene ese espacio, ¿no? Pero, pero bueno, es una pregunta interesante. A mí el terror que más me gusta o el que me parece más rico como experiencia es justamente ese, ¿no? El terror más abstracto, el terror del vacío de contenido, el terror de lo incierto me parece más interesante y más fuerte que el terror del susto, ¿no? Que el terror del hacer que una cosa salte enfrente a los ojos de uno. Eh, lo incierto, lo que no tiene forma, lo que va en contra de lo esperable, qué sé yo, ese tipo de cosas. Son todo ideas más como sensaciones o abstracciones de lo que es lo horrendo o lo terrorífico, pero a veces transformarlo en imágenes obviamente es un desafío mayor y menor, dependiendo del caso. Claro. Para terminar la charla, entonces, y agradeciéndote muchísimo el tiempo, Matías, dos cositas. Primero, supongo que de Absolute Wonder Woman no puedes adelantar nada porque de se te mata, supongo, ¿no? No, porque no, hasta octubre no sale, entonces Bien. no puedo estar poniendo cosas de la historia ni nada, pero bueno, pero es una historia linda, está buena. Bien. Y contanos entonces cuáles son tus futuros proyectos, en qué estás trabajando actualmente, en qué vas a trabajar. Esto de Wonder Woman es un paréntesis que estoy haciendo mientras hago otro libro, que es una novela gráfica con Simon, que se llama A Mischief of Magpies, una bandada de urracas, sería en español, que es una novela gráfica en tres partes. Estamos haciéndola desde comienzos de año, más o menos, va a salir por la editorial Distillery en Estados Unidos, que es una editorial nueva, en un formato distinto, que es un poquito más grande que el comic book típico y que es una historia rara. Es bastante experimental la historia que estamos haciendo porque es una mezcla entre narrativa literaria e historieta. Página a página van como mezclándose y muy a grandes rasgos es la historia de un pibe que lleva un diario personal
en el que va llevando una crónica de su propio padecimiento mental, es un pibe que tiene problemas, y mientras va escribiendo, se va creando paralelamente, medio como en La historia sin fin, un mundo que tiene su propia vida, en el cual el pibe puede entrar y salir, y donde pasan cosas que dependen de él y no. Entonces, es parecido. A mí me recuerda mucho a La historia sin fin, que era una película que me encantaba y el libro también, y tiene algo de eso. Es un poco más intimista, mucho más profundo, pero es eso y es un libro de fantasía, obviamente. Está todo lleno de bichos, de cosas submarinas, tiene una estética muy submarina. A Simon se le ocurrió que teníamos que hacer un libro bajo el agua y es un libro bajo el agua. Bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos dado esta horita, esta charla. La verdad que nos diste una masterclass sobre dibujo. Te lo agradecemos Sí, muchísimo. buenísimo, me encantó. Jorge, ¿algo Por para Muchísimas favor, decir? gracias, gracias a en ustedes serio. por invitarme. No, por favor, gracias por haber participado, gracias por darnos a que conozcamos tus referencias y tu arte. La verdad que una charla muy gustosa y nada. Me gustaría que en algún momento la pudiéramos repetir, pero no, nos han quedado colgadas seguramente un montón de cosas y nada. Te vuelvo a agradecer, gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido con nosotros esta charla. Por favor, gracias a ustedes y bueno, toda la suerte con este emprendimiento, con estas notas, que consigan gente más versada en el tema, por lo menos en el tema del terror y del género. Yo soy un simple consumidor, pero me gusta y trato de aportar lo que puedo. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. otra vez por tu tiempo. Gracias, Nos despedimos, hasta luego. Muchísimas gracias. gracias por tu tiempo. Hasta luego. Gracias. Abrazo, ¿eh? Chao. Chau, chau, chau.